Bueno, bienvenidas a todas. Les agradecemos mucho la participación en el cuarto encuentro de estos seminarios organizados por el SEIMUR y también agradecemos a Valentina que sea esta vez la cuarta presentadora también, que para nosotros es un gusto que nuestra integrante del colectivo nos presente su trabajo. Me gustaría también presentarla para todas las que están participando del seminario. Valentina es licenciada en desarrollo, pero además hizo una maestría en desarrollo territorial y como decía anteriormente, ella integra el colectivo de estudios multidisciplinarios, interdisciplinarios, perdón, sobre mujeres y ruralidad, nuestro SAIMUR de la Facultad de Ciencias Sociales, pero además es investigadora en CIEDUR, en el área de género y desarrollo, e integra el equipo técnico y académico del programa de desarrollo local de la Universidad CLAE. Y es bien interesante esta conjunción entre el SEIMUR, el CIEDUR y el CLAE, porque refleja claramente los temas de investigación y de interés que tiene Valentina, ya que sus áreas de trabajo incluyen la planificación local participativa, la gobernanza multinivel, el fortalecimiento de capacidades locales y específicamente se centra en la perspectiva de género, el desarrollo local, las ruralidades, las desigualdades y la economía del cuidado. Así que, bueno, y además es importante mencionar que este trabajo nos va a presentar algunas reflexiones que le han llevado este trabajo diverso que tiene Valentina, que se vio cristalizado en los resultados de su tesis de maestría recientemente defendida con todo éxito y que para nosotros es un gusto que la acompañe, que nos acompañe con esta propuesta y que la presente acá para el colectivo y para todas las presentes. Así que Valentina, con gusto cuando quieras. Bueno, gracias, sí, y buen día para todas, todos. Bueno, como decía recién Sil, la idea que tenía para la presentación de hoy del seminario era poder, bueno, compartir algunos aprendizajes de este recorrido entre la intersección de, bueno, perspectiva de género, ruralidades y desarrollo local territorial. La idea también es continuar, digamos, retroalimentando como las agendas de trabajo y de investigación y de estudio futura. Así que esto en realidad es una presentación abierta para comentar, compartir y bueno, hacer los aportes que les parezcan. La idea es como presentar primero algunas reflexiones iniciales sobre las que parte como esta línea de trabajo, en la que, bueno, si bien estoy yo, más desde la parte también de desarrollo local, también la compartimos en el SEIMUR, que es un poco parte de la agenda que venimos trabajando. Poder compartir algunos hallazgos que salen de ese trabajo, el último trabajo de la tesis de la maestría, que ahora explico un poquito de qué trata, y después volver a una cuestión más general que está retroalimentada también por otros tipos de investigaciones, de estudios y de talleres y otras actividades que hemos realizado también con el grupo. Entonces, bueno, la presentación se llama ¿Quiénes construyen el territorio? Bueno, aprendizaje desde los procesos asociativos de las mujeres rurales. Bueno, como decía, algunas acá elementos de partida. El principal interés está motorizado por esta convergencia entre el desarrollo territorial y la perspectiva de género. Como decía Sil, yo he venido trabajando bastante, principalmente en desarrollo territorial, en distintos tipos de trabajos vinculados, bueno, a la planificación local, con municipios, intendencias, con otros actores locales. Y lo que me pasaba era que desde ese trabajo más de lo territorial se me dificultaba ver eh, digamos, dónde estaba incorporada la perspectiva de género. Muchas veces a nivel teórico esto está más presente y principalmente más en los estudios del desarrollo y género, pero a nivel territorial se me dificultaba ver elementos más pragmáticos y aplicados con la perspectiva de género con anclaje territorial
Y bueno, me interesaba también ahondar un poquito allí, bueno, que la perspectiva de género también nutra y enriquezca y que bueno, sea intrínseco, ¿no? A los procesos de desarrollo local. En particular, he estado trabajando en la integración de, bueno, cómo es la integración de los grupos de mujeres rurales, y ahora vamos un poco por qué los procesos asociativos en las estrategias de desarrollo territorial con esto, una mirada desde la perspectiva de género, que tiene que ver también con diversos antecedentes que ahora menciono brevemente, que bueno, del por qué estudiarlo también, ¿no? Desde viendo la existencia o no en los distintos ámbitos de la vida, de las sociedades, de desigualdades y asimetrías. Em, la idea de estudiar el rol de las mujeres rurales era también verlas como, bueno, cuál es su rol como actor social de territorio, cómo intervienen en las dinámicas económicas, en las dinámicas sociales de las comunidades, cuáles son las necesidades, digamos, que tienen, cuáles son sus agendas, y entendiendo esto que, bueno, las desigualdades limitan, digamos, las integraciones, las estrategias del territorio, eh, pueden restringir sus autonomías, diversos tipos de autonomía, y en ese sentido aportes a los procesos y a los distintos asuntos de desarrollo de los distintos territorios. Em, entonces eso, la idea era como poder ver cuál es la contribución, su contribución en el desarrollo económico, social, ambiental, entendiendo y centrándonos en esto de la existencia de las desigualdades que limitan esta integración a las estrategias territoriales, y viendo los procesos colectivos como estrategia. Hay varios antecedentes y trabajos que estudian procesos asociativos, no solamente de las mujeres rurales, sino los procesos colectivos como tal en la ruralidad, y bueno, cómo estos procesos reflejan estrategias de, bueno, de ampliar sus oportunidades, ¿no? De mayor acceso a recursos, eh, y bueno, ver este rol, ¿no? De los grupos para el fortalecimiento de las redes como herramienta, ¿no? Para tomas de decisiones, eh, y como espacios para la generación de propuestas, reivindicación de derechos y ampliación de la participación. Un poco la idea era tomar esto como reflexiones de partida para ahondar un poco más sobre estos temas. Y bueno, y acá destacar que, bueno, no, el trabajo también se nutre los trabajos de estos que venimos haciendo, se nutren de distintas líneas de antecedentes, que en Uruguay, y acá quiero hacer como el paréntesis de que no sé si hay conectadas personas que no son de Uruguay, pero un poco mencionar que eso, hay antecedentes obviamente regionales que se toman en cuenta, pero acá voy a dar varios ejemplos, digamos, de Uruguay, que es donde hemos centrado nuestro trabajo. Hay un grupo de antecedentes importantes, digamos, vinculados a las mujeres rurales, al trabajo y al medio rural, que han estudiado el trabajo rural con perspectiva de género. Acá, por ejemplo, ejemplos de Mascheroni Riela, Vitelli, otras investigadoras, digamos, que han estudiado estos temas, y también, bueno, las trabajadoras familiares no remuneradas y, bueno, cómo es el reconocimiento social de estas trabajadoras. Em, y estos trabajos evidencian, bueno, que hay ciertas condiciones estructurales que sitúan a las mujeres rurales en una situación de desventaja, y esto tiene que ver con, bueno, el acceso a recursos productivos, por ejemplo, en esto de la tenencia de la tierra, asistencia técnica y otros tipos de recursos productivos. Em, También se ha estudiado la superposición que hay entre, y esto es bastante particular del medio rural, entre las esferas y de las productoras familiares principalmente, no tanto de las asalariadas, de esto de la superposición entre las esferas productivas y reproductivas, esto de que, bueno, hay un gran conjunto de trabajo y de tareas que van poniendo más difusos, digamos, los límites de, bueno, cuál es aquel trabajo productivo y cuál es aquello que tiene que ver con el cuidado, las tareas domésticas, lo no remunerado, que muchas veces se hacen a la vez, digamos. Em, y bueno, otro elemento importante, por ejemplo, es en comparación con las mujeres urbanas, las mujeres rurales también tienen otros tipos de desventajas,
Por ejemplo, bueno, en los lugares donde viven, están más aisladas entre sí y el resto de las comunidades y esto también son eh, potenciales obstáculos, digamos, en el desarrollo de sus proyectos personales, tanto, bueno, puede ser económicos, productivos, pero también sociales. También hay otro grupo importante de antecedentes que ha estudiado los grupos y las redes de mujeres rurales. Hay trabajos que han estudiado bastante la asociatividad en el medio rural, en términos más generales, no solamente de las mujeres, y cómo esto, eso que mencionaba anteriormente, han sido estrategias para acceder, principalmente a los productores pequeños, ¿no? A más recursos, a más oportunidades, a través de, bueno, diferentes formas de organización rural, ¿no? Cooperativas, asociaciones, sociedades de fomento, etcétera, que son un punto de apoyo importante, principalmente para los productores pequeños y los productores familiares. En este punto también se ha estudiado, bueno, cómo ha sido la participación de las mujeres en estas distintas experiencias asociativas y en estas distintas organizaciones y cómo, por otra parte, es importante o es interesante también mirar cómo han sido incluidas, digamos, y cómo no, y en ese sentido han desarrollado estrategias colectivas alternativas, digamos, de grupos de mujeres, principalmente a nivel nacional, en los 90, fines de 80 y los 90, hubo experiencias que hasta el día de hoy se mantienen, que han ido subiendo, bajando, digamos, con el tiempo, pero se mantienen a nivel nacional y que esto ha sido importante, digamos, para la visibilización de sus agendas y eh, incluso a nivel político, digamos, se las toman en cuenta. Y esto es interesante porque, bueno, atraviesa los distintos sistemas de producción, sistemas de sociales, y a su vez estos grupos han dado pie, digamos, o han acrecentado o facilitado el crecimiento de grupos a nivel más territorial, eh, que tienen otras dinámicas, digamos, más allá de a nivel nacional. Y por último, y conectado a esto último, también está este grupo de trabajos y también antecedentes más de la política pública, de un tiempo a esta parte, en las últimas décadas, principalmente en Uruguay, que han desarrollado distintas estrategias de construcción de planes, de planificación, de programas que incorporan la ruralidad, intersectan esto de la ruralidad y género. Eh, que esto ha dado, en cierto sentido, paso a distintas, por ejemplo, a nivel más tangible, convocatorias, llamados, apoyos técnicos que se han centrado, o sea, la estrategia ha sido centrarse en grupos colectivos, digamos, experiencias asociativas entre las mujeres rurales. Eh, bueno, en estos marcos, por ejemplo, un antecedente nacional muy importante y que estructuró estos últimos años ha sido el Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias, eh, que es este gran plan nacional que, bueno, tiene distintos ejes de trabajo, que, bueno, fue liderado por el Ministerio de Ganadería en Uruguay con la FAO, pero incluye a una gran cantidad y entramado de instituciones públicas de diferentes niveles, principalmente nacional, pero bueno, también hay a nivel departamental, pero también organizaciones de la sociedad civil, estos grupos nacionales de mujeres también rurales que mencionaba, eh, y bueno, las sociedades de fomento y otros actores que se han arrimado, digamos, a la construcción consultiva de este plan y que de alguna forma ha establecido agendas de trabajo para las políticas públicas, ¿no? Eh, y que parte de esto de, bueno, reconocimiento de las desigualdades, este es un poco el por qué se crea el plan, basadas en género en el medio rural y el sector agropecuario, y bueno, y cómo influye esto en el acceso a los recursos. Por eso también es importante tenerlo en cuenta y porque también abre esto eh, digamos, paso a lo que decía de, bueno, oportunidades para presentarse a convocatorias, a iniciativas, a llamados, etcétera. Nosotras también en el SEIMUR hemos estado trabajando en el programa, en conjunto con Colonización, por ejemplo, en el programa Tierra de Mujeres, que está, digamos, uno de los compromisos que asumen en este plan y bueno, es un, digamos, un recurso tangible que también
estudiado como para poner como ejemplo. Bueno, entonces mi idea ahora era poder compartirles algunos elementos de hallazgos que salieron del trabajo de la tesis de maestría, que estudio en particular el caso de la microrregión 2 del departamento de Canelones en Uruguay. Acá en el costado a la derecha, por si hay alguien que no es de Uruguay, Canelones se ubica ahí al sur, limita con Montevideo, que es el departamento que es la capital nacional. Uruguay se divide en 19 departamentos, que sería el nivel regional, y a su vez adentro tiene 136 municipios, que sería el nivel de gobierno de mayor cercanía. No está Uruguay 100% municipalizado y esto es importante porque, bueno, yo estudio, si bien el rol de los municipios, porque Canelones en particular, como muestra el mapa de abajo, sí está 100% municipalizado, pero en otros lugares, por ejemplo, que hemos estudiado otros grupos, este gobierno de cercanía no está presente porque no hay municipios, entonces es importante también tenerlo en cuenta que no es un punto de apoyo, sino que ahí, bueno, hay otros la política pública está, digamos, dentro del nivel intermedio que serían los departamentos. Bueno, el caso que estudio es la microrregión 2, que es aquella que está como señalada en un verde más oscuro abajo, que incluyen 4 municipios de los 32 del departamento, que es la zona nombrada como el Santoral, que está San Antonio, San Ramón, San Bautista y Santa Rosa, y que, bueno, en su momento me parece importante, interesante estudiarlo porque, bueno, es un territorio que tiene, si bien Canelones es muy diferente adentro, digamos, de su departamento, este territorio en particular está caracterizado por un alto nivel de ruralidad y centralidad agroproductiva, es decir, el desarrollo de actividades económicas productivas pasan en gran manera por la ruralidad y esto también ha permeado, digamos, en la identidad de los distintos municipios. Hay existencia de grupos de mujeres rurales activos en San Ramón, por ejemplo, ¿no? Y eso también era interesante en el periodo que estudio, que va hasta el año pasado. Y también es interesante, y eso ahora también voy a ahondar, que hay eh, existencia de distintos espacios interinstitucionales de gobernanza territorial. Existen mesas, existen sociedades de fomento, existen espacios generados a nivel nacional, como las mesas de desarrollo rural, pero también a nivel de la intendencia. Entonces, bueno, era interesante estudiar también esas dinámicas que se dan acá y quizás en otro lado no. Entonces, está bueno también como puntos comparativos a futuro. Entonces, lo que me propongo es eso, ver un poco la integración de los grupos de las mujeres rurales en este territorio y estudiar también la perspectiva, con la perspectiva de género. Acá, para la presentación de hoy, me voy a centrar en 3 elementos que en realidad voy a tomar ejemplos de este trabajo, en particular de la microrregión, pero también tratando de dialogarlo con otros trabajos que hemos realizado que también estudian, bueno, los productores familiares, los grupos de mujeres rurales, el acceso a tierras como nombre, que también van nutriendo, digamos, después conclusiones más o hallazgos más generales. Entonces acá eso, primero comentarles un poco acerca de el rol de los actores y su articulación, cómo inciden las políticas y otras acciones del territorio por otros actores que no son, digamos, de la institucionalidad pública, y bueno, un análisis sobre la perspectiva de género y territorio. Voy a tomar un mate y sí. Bueno. En cuanto al sistema de actores y el rol de los actores y su articulación, acá traigo un mapa de actores, que no quiere decir que sea el único cerrado para esa microrregión, sino que eran aquellas instituciones, digamos, y otros actores locales más mencionados por distintos niveles territoriales, y espacios, que son los que se ubican a la derecha, más transversales, digamos, que de alguna forma dialogan entre los distintos niveles. Voy a explicarlo brevemente porque hay muchas siglas y no es necesario conocerlas todas claramente. A nivel nacional, bueno, aquellas instituciones y actores más destacados
Perdón, voy a volver para atrás a explicar un poco el trabajo de campo porque no lo expliqué. Em, Este trabajo, eso, llevó un proceso de un par de años donde, bueno, eh, se realizaron distintos tipos de entrevistas, bueno, a todos estos actores que recién mencionaba, ¿no? A los grupos, en el caso de los grupos activos, ahí estuvimos, digo estuvimos porque también algunos de estos fueron aprendizajes compartidos con el resto del grupo, del Seymour. Bueno, se realizaron entrevistas grupales, individuales a los grupos. Estuvimos visitando predios también para conocer los predios, algunos predios de las productoras y también hay un grupo, por ejemplo, que tiene un predio en común, ese también lo visitamos. Fuimos a distintas ferias, fiestas, digamos, donde se organizaban, bueno, el Día de la Mujer Rural también. Estuvimos participando ahí también en talleres por el Día de la Mujer Rural. eh, en distintos puntos. El último que estuvimos fue el del año pasado, donde hubo un encuentro, acá está Rosario también conectada, donde, bueno, estuvimos trabajando en taller con el grupo del Alero, que está acá en la región, ay, perdón, acá en la región de San Bautista, em, que bueno, hubo un encuentro ahí entre mujeres rurales, mujeres urbanas, que estuvo muy interesante, y, y bueno, eso, un conjunto de distintos tipos de actividades que fueron como nutriendo, digamos, los hallazgos de esto, además de eso, entrevistas a los distintos actores que se encuentran acá presentes en este mapeo. Bueno, ahora sí. En cuanto a la imagen, digamos, al esquema de sistema de actores, en el nivel nacional, el MIDES es el Ministerio de Desarrollo Social y, bueno, en particular se menciona al INMujeres, que es el Instituto Nacional de las Mujeres. También está el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene referentes territoriales y también tiene una unidad de género a nivel nacional. Está el Instituto Nacional de Colonización, que ya lo nombramos, lo nombré, que es el encargado de las políticas de acceso a tierra. También tiene referentes territoriales y en esta región hay varios y a nivel nacional tiene una unidad de género y bueno, otras unidades que trabajan con las políticas a nivel regional también. La Comisión Nacional de Fomento Rural, que es un actor que nuclea las distintas sociedades de fomento a nivel territorial. La Asociación de Mujeres Rurales, la AMRU, que es uno de estos grupos que se crea ahí por los 90, digamos, a nivel nacional, y la red de grupos de mujeres rurales del Uruguay, que es el otro grupo que también mencionaba hoy. A nivel regional, el gran actor, digamos, que surge de este proceso de trabajo es la Intendencia Departamental, que tiene distintas unidades, digamos, obviamente dentro de la Intendencia, que acá trabajan. Está la Agencia de Desarrollo Rural, que bueno, más adelante la voy a nombrar también un poco más en profundidad. Hay una dirección de género, hay un gabinete productivo para toda la parte más económica productiva, está la Secretaría de Descentralización. Todas estas unidades de alguna forma, digamos, dialogan, actúan a nivel territorial y tienen cierta conexión con esto, con los grupos y con productores y productoras, ¿no? De esa zona. Y a nivel local, acá, como decía, en Canelones se destacan los gobiernos municipales, las sociedades de fomento, digamos que en algunos lugares existen, digamos, de estos cuatro municipios que nombraba, en otros no. En otros hay, por ejemplo, en San Ramón, la Organización de Productores de Leche, en este caso. Bueno, están obviamente los grupos de mujeres rurales que en esta microrregión en particular estudié cuatro. Está El Alero, como mencionaba, en San Bautista, Musa, que es el que accede a tierras, que después se convierte en realidad en lugar de un grupo de mujeres, en grupo de familias para acceder a tierras a través de colonización. Está como es, con los pies y las manos en la tierra, también en San Antonio, que tiene un proceso muy interesante, y Las Roseñas en Santa Rosa, que es un grupo muy pequeño, pero bueno, ha estado participando activamente en la organización más de comercialización entre ellos, que eso después también voy a detenerme un poquito. Y otros actores locales que son muy importantes de nombrar y
surgen principalmente de las miradas propias de los grupos, son las policlínicas de ACE, eh, que es principalmente los médicos y las médicas de familia que han jugado un rol muy importante en la conformación de los grupos, y las escuelas rurales, que es un actor importante de núcleo de comunidad en el medio rural. Y bueno, en cuanto a los espacios interinstitucionales, esto que digo que transversalizan, no quiere decir que todos estén en los distintos niveles, digamos, territoriales, digo, niveles que nombro, pero sí, nada, surgen, digamos, está el Consejo Nacional de Género, esto se mantiene bastante a nivel principalmente nacional y alguna participación también de la Intendencia, el espacio de diálogo de mujeres rurales, eh, que también es más a nivel nacional, con alguna participación más a nivel territorial, están los consejos agropecuarios departamentales, la REAF, la Mesa de Desarrollo Rural, que son mesas territorializadas lideradas por el Ministerio de Ganadería, pero bueno, en parte ahí es un espacio de, bueno, de conversar, de llevar convocatorias, de presentar proyectos vinculados a la ruralidad y que los grupos, eh, varios de estos grupos participan y otros grupos que no están acá también participan. Y bueno, las mesas de mujeres rurales canarias, que es una mesa creada a nivel departamental que nuclea a los distintos grupos de mujeres a nivel departamental y que bueno, es una plataforma donde bueno, se recepcionan intereses, necesidades, también se comparten iniciativas, llamados, etcétera, y se organiza el Día de la Mujer Rural, que es uno de los días más destacados, digamos, y, y que es uno de los espacios que nuclea a más cantidad, digamos, de estos grupos a nivel en el año. Bueno, mencionado esto, solamente mencionar algunos hallazgos de la relación y la articulación que hay en este mapa y que, bueno, no excede, digamos, al ejemplo de la microrregión en algunos casos. A nivel nacional, el vínculo territorial, es decir, el vínculo entre las unidades nacionales, es heterogéneo. Acá se destaca mucho el rol del Ministerio de Ganadería y también de colonización, no tanto otros, pero depende mucho de la concepción de desarrollo territorial, es decir, depende mucho de lo que para cada técnico, técnica, pero también cada referente político significa trabajar en el territorio y con el territorio y el concepto que tienen de cercanía, es decir, cómo se tejen ese anclaje territorial que pueda haber. Entonces eso condiciona también cómo llegan las políticas públicas a nivel nacional y cómo esto se absorbe, se territorializa y se internaliza a nivel de territorio o no. Y eso no vale solamente para esta microrregión, o sea, en realidad a nivel nacional, con el Seymour estuvimos haciendo un relevamiento de los grupos a nivel de todo el país, y bueno, cuando se les preguntaba a qué espacios acceden o qué políticas han utilizado, o cuáles son los apoyos que han tenido. Esto se ve, bueno, hay algunas unidades nacionales que están mucho más presentes que otras. Y bueno, en las entrevistas esto se deja entrever que hay un tema de, bueno, cuál es la concepción que hay detrás de ese trabajo en territorio. Acá hay un rol clave de acompañamiento técnico y participación en los espacios de coordinación y articulación, es decir, cuánto de los referentes territoriales principalmente participan en estos espacios, tejen redes, integran a los grupos es muy importante, es decir, el rol de los técnicos y la técnica, y esto voy a mencionarlo creo que un par de veces porque surge mucho. Y bueno, y este rol de AMRU y REMU que mencionaba recién, si bien conversando con ellas hay periodos donde, bueno, ha estado mucho más menguada su participación, sigue siendo un actor histórico muy importante y sigue teniendo su reconocimiento político, entonces es clave, digamos, seguir profundizando o integrándolas, digamos, y que los grupos puedan integrar estas asociaciones más nacionales. A nivel departamental, la Intendencia, como decía, es el actor que juega el papel más importante, bueno, el único en realidad que se ha mencionado, porque tiene este rol de construcción de políticas territoriales, pero a su vez de articulación con esas que vienen a nivel nacional y que a veces no son muy
son como más intangibles, son más difíciles de traducir. Y bueno, ¿qué de esto puedo tomar, digamos, para o fortalecer a los grupos o fortalecer a la producción o de las productoras o incluso de los productores familiares? Entonces ahí la intendencia juega un rol muy importante en esta articulación que le llamamos multinivel. Acá destacar principalmente el rol de la Agencia de Desarrollo Rural, que no existe en todos lados, esto habló principalmente en el departamento de Canelones, es la unidad más destacada y que es del 2015, creada en 2015 y que se propone, bueno, repensar la mirada de desarrollo rural, incorporando no solamente la parte económico-productiva, sino la dimensión social, ambiental y cultural. Y esto es importante porque muchas veces muchas de estas políticas se centran más en lo económico-productivo y la parte más social, cultural y bueno, también ambiental, nada, son dimensiones importantes y jerarquizadas también a la hora que han surgido, digamos, en las entrevistas y en el intercambio. Acá vuelvo a mencionar el rol de los equipos técnicos también a nivel de la intendencia, en esto de, bueno, identificación, esta cosa de articulación que decía, identificación de convocatorias, de proyectos, de iniciativas, de financiamiento nacional para fortalecerlo. Y acá menciono esto que está acá abajo, que es la Mesa de Mujeres Rurales Canarias, como ese espacio y plataforma muy bien valorado como, bueno, o que tiene mucha potencialidad de seguir creciendo. Que se crea, no me acuerdo si se crea en pandemia, pero bueno, en pandemia tuvo como un rol muy importante por esto de que el aislamiento para todos, para todas se nos profundizó y bueno, jugó un papel ahí importante de seguir conectados de alguna forma. Y bueno, a nivel local es donde se ven diferencias entre los municipios con mayor claridad. Esto es porque depende de, bueno, cuáles son esos actores locales y cuál es el nivel de actividad que tienen esos actores locales, el peso que se le da a la dimensión rural, el peso que se le da a la dimensión de desarrollo local y a la trayectoria que hay organicidad en el medio, en los territorios. Por ejemplo, en San Antonio, está mucho más marcado por experiencias asociativas y de organizaciones de manera histórica, surgen otros tipos de grupos, digamos. Además de que es el lugar donde hay dos, han surgido anteriormente otros grupos, también hay cooperativas de otros productores familiares pequeños, la sociedad de fomento tiene otro rol, entonces, bueno, la trayectoria histórica de, de- de generar músculo, digamos, de organización es otro tema importante. Y bueno, y el rol, por ejemplo, que tienen los gobiernos municipales, que en otros lugares, como decía, no hay, también es importante, digamos, cuánto está en su gestión y en su construcción de política, tomar en cuenta el desarrollo rural, pero también tomar en cuenta que existen grupos de mujeres rurales activos y cuánto esto no se toma. Hay lugares bueno, el gobierno municipal ha jugado, el municipio ha jugado como un rol muy activo en apoyos, si bien quizás no más instrumentales, bueno, dar el salón para poder hacer actividades, conseguir un predio para tal cosa, etcétera. Eso ha facilitado que los grupos puedan seguir su continuidad. Y bueno, después también hay un tema de relacionamiento entre los distintos niveles. Acá solamente destacar de nuevo que el diálogo que hay entre técnicos y técnicas, principalmente a nivel nacional y regional, y cómo esto se traduce a nivel local es importante. La Mesa de Desarrollo Rural, que la mencionaba hace un ratito, es un espacio multinivel que está en el territorio sobre el tema y que es el más mencionado. Y que los gobiernos municipales, hasta el momento que estuve estudiando, no son convocados a participar, hay como un cortocircuito, digamos, porque bueno, son quienes están ahí en la cercanía y muchas veces se enteran por otro tipo por otros actores, por ejemplo, la sociedad de fomento, qué es lo que sucede ahí. Entonces, bueno, también hay un tema ahí de, bueno, cómo se trabaja el desarrollo rural en en los municipios cuando los gobiernos municipales no son convocados a participar o no están participando. Y bueno, destacar que los grupos de mujeres sí participan activamente en estas mesas, no solamente en esta microrregión, sino en otros departamentos del país donde también hay otras mesas. Y ahí es un lugar más para presentar proyectos, acceder a información, por ejemplo. Bueno, voy a apurar, pensé que iba a hablar poco, pero ya son menos 20. El segundo punto que mencionaba, cómo inciden las políticas y otras estrategias en el territorio, más allá de, o sea, todos estos actores, como decía, son constructores, o sea, construyen política pública y otros que no son
de la institucionalidad pública generan otras estrategias, acciones y que de alguna forma, bueno, esto incide o no en los territorios y de eso, la multiplicidad de actividades de trabajo de campo, ahí menciono algunas, las dimensiones que salieron con mayor claridad de, bueno, dónde están los focos, digamos, de trabajo. Hay una dimensión económica productiva, donde, bueno, hay acciones vinculadas a la productividad, que esto tiene que ver con, bueno, manejo de información, posibilidades de instancias de capacitación, asistencia técnica, infraestructura, equipamiento, acá viene el acceso a tierras, mecanismos de financiación. Hay otro eje que tiene que ver el trabajo de la competitividad, es decir, cómo mejorar los productos y los procesos de trabajo, la capacidad de innovación que hay ahí, cómo generar productos, la capacidad de entrega de los productos, incorporación de tecnología. Hay otro eje vinculado al acceso a mercados y este es bastante importante para los grupos, después voy a decir por qué, que tiene que ver con, bueno, las actividades de comercialización que hay, los mercados que pueden obtener, el público objetivo, información o estudios de mercado, a cuánto de estos accede o no. Y después el trabajo mismo sobre asociatividad, es decir, acciones que potencien los grupos, apoyos para la sostenibilidad de los grupos, cómo se integran, digamos, en espacios de otros espacios, o sea, los grupos cómo se integran a otros espacios asociativos o de coordinación interinstitucional o cómo participan en otras redes. Esto permea mucho más, obviamente, en aquellos grupos de mujeres rurales que tienen objetivos más económicos, ¿no? Hay muchos grupos que lo tienen a nivel más social. De hecho, en uno de los estudios que hicimos, que sistematizamos información de todos los grupos a los que pudimos llegar a nivel nacional, eh, hay gran parte que se dedican al económico productivo, pero también eran como un 60 y algo por ciento que tienen un objetivo claramente más social y de encuentro y de, bueno, trabajar otras cosas que no tienen que ver con la parte económica productiva, que bueno, más adelante lo menciono. Después hay una dimensión importante que se trabaja en cuanto a género y derechos y perspectiva de derechos. Esto tiene que ver, por ejemplo, en política pública, cuánto se incide la promoción de la perspectiva de género en los llamados que se abren. Hay un trabajo específico sobre, bueno, el reconocimiento y la visibilización de las mujeres rurales y el trabajo que realizan. Ese es otro de los elementos que se trabajan. Y también hay un trabajo vinculado a violencia de género, es decir, elementos de trabajo vinculados a situaciones de violencia en distintas dimensiones. Y después hay políticas y otras estrategias que inciden más en una dimensión territorial e institucional. Es decir, cómo se integran los grupos a los sistemas productivos locales y a las cadenas que hay productivas en los territorios, cómo se integran en las estrategias territoriales, es decir, cuando se arman agendas de desarrollo de municipales o departamentales, cuánto se integran o no a los grupos, o sea, cómo se reconocen como actor local y cómo se integran al sistema de actores y gobernanza. Esto tiene que ver también con el reconocimiento cuando se mencionan los grupos, bueno, si son reconocidos como otros actores locales en los territorios. Quizás obviamente hay más dimensiones, estas son las que destaco, digamos, de este análisis de, bueno, por dónde van las políticas, por dónde van las estrategias que, y las intervenciones, digamos, que ha habido, digamos, vinculadas al desarrollo de los grupos de mujeres rurales, al desarrollo personal de los proyectos, digamos, individuales y también colectivos, ¿no? Y no quiere decir que, bueno, todos estos permeen en este territorio, sino que, bueno, se apropian de manera distinta y hay algunos, digamos, que hay más énfasis, digamos, con estos ejes. Lo que puedo destacar acá es que a nivel nacional hay un marco institucional consolidado bajo esto del Plan Nacional de Género de Políticas Agropecuarias, eh, donde, bueno, está fuerte, digamos, eh, los ejes de trabajo vinculados a la productividad, a la asistencia técnica y al acceso al equipamiento y al acceso a tierras, que lo mencioné anteriormente. Principalmente a nivel nacional, eso es lo que se destaca a nivel de territorio que ha llegado. A nivel departamental, esto de que hablaba, está la intendencia con esta gran arquitectura institucional que, bueno, combina una planificación, en el caso de Canelones está el Plan Estratégico Canario,
que incluye perspectiva de género, incluye desarrollo rural, pero también hay un trabajo más de tratar de desarrollar acciones concretas en varias de estas ejes que menciono aquí. No profundizo ahora, si quieren después lo comentamos o les acerco algún trabajo un poco más desarrollado sobre esto. Pero bueno, acá se destaca esa articulación, ¿no? de las políticas que están a nivel nacional, como decía, conectándolos con los grupos con, bueno, convocatoria, financiamiento, y también hay un rol importante de abrir mercados. Acá las ferias, los mercados de cercanía, que es una política específica del departamento, son elementos interesantes, digamos, y que han sido aquellos espacios de comercialización, que es lo que más se realiza a nivel de grupo, por lo menos en esta región. Me animo a decir que en gran parte a nivel de otros grupos a nivel nacional también, es lo que más, digamos, se trabaja a nivel de grupo, este acceso al mercado y a la comercialización. Entonces, bueno, hay un trabajo ahí interesante de la Intendencia Departamental abriendo espacios en ese sentido. Y después a nivel local, sobre, bueno, todas estas posibles políticas y estrategias en el territorio, hay intervenciones más fragmentadas y puntuales. Esto que hablaba de, bueno, ante cierta demanda concreta, hay municipios que responden a eso. Eh, no aparece tanto esta integración con perspectiva de género y también esto se diferencia a nivel, no hay como una cosa en la microrregión como mencionaba inicialmente, sino más bien a nivel de distintos municipios, porque las formas de acompañamiento y promoción varían, digamos, de los distintos actores. Entonces, de todo esto, digamos, y bueno, la incidencia que tienen todos estos puntos que están acá en la presentación, lo que más les llegó a los grupos, en particular en esta microrregión, tienen que ver más con eh, políticas vinculadas a la productividad y políticas vinculadas a la comercialización. Son las que tienen más impacto real, digamos, en los que ellas trabajan desde sus grupos. Eh, Aquellas políticas que han sido más efectivas son las del Ministerio de Ganadería, las convocatorias que hay vinculadas a eso, apoyos de financiamiento y los fondos Prende, que son unos fondos específicos a nivel de la Intendencia. Y como mencionaba esto, los mercados de cercanía como espacios clave de comercialización. Por último, en cuanto, bueno, esto de la integración, lo que no, este último, digamos, ay, perdón, que pase, esta cajita al final, en cuanto a la integración, la red, la mesa de grupos de mujeres rurales canarias es este espacio, digamos, más destacado. Los mayores desafíos y brechas en este sentido siguen siendo la competitividad y acceso a nuevos mercados, habilitaciones bromatológicas como una barrera concreta, digamos, para el desarrollo de proyectos principalmente productivos, seguir trabajando sobre la asociatividad y perspectiva de género. Esto ha sido las dimensiones que se han trabajado menos, por lo menos en este caso, este estudio de caso, para darle sostenibilidad a estos grupos y más apoyo. Em, y bueno, y lo que se destaca es que los apoyos de asociatividad o las convocatorias muchas veces se centran en el momento inicial de conformación de los grupos y tienden a reducirse con el tiempo y esto es una barrera importante. Entonces acá un poco las preguntas también que surgen de esto y de otros trabajos, bueno, cómo efectivamente llega esto a los territorios, cómo puede generar de estas políticas y estrategias mayor anclaje territorial y cómo hacer llegar también, o sea, seguir insistiendo en llegar propuestas de las necesidades e intereses desde abajo, entre comillas, dónde están los énfasis y dónde están las ausencias, qué dimensiones faltan acá, obviamente, que algunas seguramente está para seguir agregando, pero bueno, no fueron tanto mencionadas. Em, ¿Qué pasa cuando mencionaba esto? Se retira el apoyo institucional, cómo se da la sostenibilidad de los procesos colectivos, más allá del ciclo de las políticas y convocatorias que hay. Y bueno, qué rol ocupa la parte más social en las políticas analizadas? Que esto es bastante interesante, por lo que voy a mencionar a continuación. Bueno, acá voy a meter acelerador, eso -10. Em, el último eje que mencionaba inicialmente que era, bueno,
la perspectiva, análisis brevemente de la perspectiva de género con la intersección del territorio. Y acá lo que hago es dividirlo en tres grandes ejes. A ver, brevemente, en cuanto al eje económico, hay un tema de acceso a recursos que se sigue eh, manteniendo, sigue siendo importante, porque bueno, por un lado no todos los grupos tienen personería jurídica y esto es a veces una barrera, a veces no, para presentarse a los llamados y esto excede al caso de la región. Esto también lo estudiamos a nivel, en el relevamiento de grupos a nivel nacional. Em, También acá está el tema del acceso a tierras, que es otro elemento importante, y eso lo estudiamos con la política de tierra de mujeres, pero bueno, podemos profundizarlo más adelante. La asistencia técnica sin continuidad es otro elemento importante para generar estabilidad y sostenibilidad de los grupos, y que sea una asistencia técnica con perspectiva de género, es decir, que estén incorporados los técnicos y técnicas que trabajan con los grupos, la perspectiva de género es importante. La comercialización, como decía, y el acceso al mercado sigue siendo una barrera. Si bien están estos puntos de apoyo como ferias locales, mercados de cercanía, como los dispositivos más efectivos, hay un riesgo de formar un efecto embudo, es decir, que eso se sature, digamos, y que sea y se convierta como en un techo, digamos, para no poder crecer. Em, hay potencialidad en la escala local, es decir, generar otros circuitos de cercanía o alianzas con otros actores locales. Y acá surge como importante esto de, bueno, encuentros intergrupales de los distintos grupos, digamos, que hay en los territorios, que pueden ser cercanos, como estrategia virtuosa de intercambio de experiencia, de formación, hacer formación compartida, aliarse también con otras mujeres de municipios cercanos para abaratar costos y para ampliar mercado. Esto tiene que ser con apoyo, obviamente, pero bueno, por ahí hay potencialidades de trabajo en la parte más económica. Y lo último es esto de, bueno, el trabajo remunerado y no remunerado. Lo que mencionaba recién, no, hace un rato en realidad, en los antecedentes, esto de que hay una superposición entre el trabajo remunerado, el productivo en el predio y el no remunerado, tareas domésticas, trabajo de cuidados también, que esto genera también cansancio, digamos, porque son muchas horas de trabajo, si incluimos todo y que se quiera o no, la participación en los grupos a veces se ve condicionada también por esto. Eh, por otro lado, el eje político, que esto tiene que ver con el obstáculos que persisten en cuanto a protagonismo político. Es decir, seguir insistiendo en cómo se puede visibilizar la agenda, los intereses de los grupos, las necesidades que hay, cómo incluirlos en otros espacios. Esto sigue siendo un desafío importante. Y acá el rol de la institucionalidad pública es importante, porque si bien existe la voluntad institucional para que esto suceda, sigue existiendo desafíos al respecto para, bueno, cómo articularlo también con estrategias más multinivel, como mencionaba. Y bueno, si bien hay acuerdos más como operativos o sea, tener una voluntad, pero por otro lado tener por lo menos pequeños acuerdos operativos concretos y de seguimiento local es importante. Acá vuelve a aparecer el rol de los técnicos y técnicas territoriales. Y lo otro que se destaca es que hay una brecha de diagnóstico entre los distintos actores. Hay actores que mencionan, digamos, la importancia de trabajar esto, de que, bueno, siguen habiendo desigualdades de género y otros autores que dicen que esto ya está saldado. Entonces, bueno, eso es un elemento, digamos, a trabajar y a ver. Y en cuanto a la parte sociocultural, siguen habiendo estereotipos de género, esto se menciona en las experiencias y en distintos relatos de las mujeres que hemos entrevistado, que hemos trabajado en talleres, es decir, quién hace qué, quién, digamos, en la familia, a nivel de los grupos, a nivel de la sociedad de fomento, por ejemplo, otros grupos, digamos. Siguen habiendo expectativas en cuanto a lo que se esperan de ellas, y esto en algún momento ha sido obstáculos y los grupos acá son una fortaleza y son un elemento muy importante para esto porque, bueno,
generan más participación, es un espacio de cuidado y de confianza, visibilizan agenda y sus intereses. em, y rompen con esto del aislamiento, generan tiempo propio, espacios de encuentro y constituyen un punto de partida para, bueno, seguir profundizando la autonomía de estas mujeres, su visibilidad y en muchos casos también detección de situaciones de violencia. Y esto es importante porque, bueno, los grupos son un elemento y una fortaleza en este sentido. Entonces acá surge esto de, más allá de lo económico productivo que nombra el componente social, se vuelve crucial, digamos, en este caso. El valor social de esto, había una cita que decía, bueno, nos dimos cuenta de que podíamos darnos un tiempo, el grupo nos enseñó esto, bueno, a tejer redes entre nosotras, y esto también hace a esta pregunta inicial de la convocatoria de hoy, de, bueno, ¿quiénes construyen territorio? Esto también es desarrollo territorial. Así que bueno, yendo ya a las reflexiones finales. Eh, que surgen de nuevo de este estudio más de caso, pero también a nivel más general de otros trabajos. Factores que explican la existencia de los grupos y la diversidad de los procesos. Bueno, acá hay un tema de trayectoria histórica, que esto ya lo mencioné anteriormente, de que importa, bueno, cuánto músculo haya en los territorios de construcción de cooperativas, de alianzas, de grupos, de asociaciones, de sociedades de fomento. Eso ha condicionado que, bueno, hay territorios que tienen más experiencia en esto, entonces es un espacio más fértil para construir los grupos que otros. Eh, por otro lado, esto, la fortaleza y los apoyos de los distintos actores, de los que nombré en el mapa de actores, pero otros que pueden haber en otros lugares, es importante que tengan incidencia en el desarrollo rural de los lugares y de la política pública también es. Por eso el marco de políticas también es importante, es decir, que existan estas convocatorias, estos llamados, estos espacios de formación, incluso de facilitación de grupos, no tiene que ser solamente económico, es importante. La caracterización territorial, la estructura productiva de los lugares también explican en cierta manera. Donde hay empleo más trabajo asalariado, por ejemplo, los grupos surgen más desde esta vocación social, pero donde hay más, por ejemplo, producción familiar por ejemplo, horticultura. Acá los grupos, hay procesos asociativos más productivos y económicos, más allá de lo social. Esto da para, digamos, seguir estudiando, seguir comparando lugares, pero bueno, a grandes rasgos hay elementos ahí como para formar nuevas hipótesis de trabajo. Em, y por otro lado, el perfil de las integrantes. Hay grupos que son más mujeres más grandes, que ya o están jubiladas o que trabajan más en otros lugares, que no es tanto la producción familiar, entonces ahí los grupos son más sociales. Y otros que están a nivel de producción familiar y que, bueno, se juntan también para comercializar. Y acá también es importante esto de trabajar las redes de confianza dentro de los grupos para que los grupos sean espacios fuertes y sostenidos en el tiempo. Bueno, sobre la integración a las estrategias del territorio. Eh, la integración de las mujeres rurales no depende solo de los recursos materiales, sino de eso, articulaciones sostenidas en el tiempo, el rol de los equipos técnicos y la participación de espacios de decisión, más allá de sus grupos, que puedan incidir efectivamente en otros espacios de locales. Acá entonces, algunos hallazgos. La articulación multinivel, esto que nombraba con el mapa de actores, es asimétrica. Hay más solidez a nivel nacional y departamental, pero bueno, principalmente en espacios clave como las mesas de desarrollo rural, pero esto a veces a nivel más local no se traduce tanto y eso puede haber ahí un cortocircuito para que llegue a los grupos. Pero por otro lado, la Mesa de Mujeres Rurales Canarias es un espacio efectivo en este departamento en particular y cercano. Hay otras redes departamentales en otros departamentos que me parece que son interesantes también para estudiar. Los gobiernos locales, eso es un apoyo mucho más operativo que estratégico, ¿no? Más concreto. Esto de los marcos ordenadores, el Plan Nacional de Políticas Agropecuarias o el Plan Estratégico Canario en este departamento, han tenido traducción desigual, pero bueno, de alguna forma
moldean y trabajan junto a la iniciativa departamental y se destacan distintos actores que tienen potencial y que se pueden trabajar, digamos, a futuro. Sociedad civil a nivel nacional, universidades y centros de investigación que apoyen, puede ser con estudios de investigaciones, pero también con apoyo técnico o con pasantías o con extensión, por ejemplo, que puedan nada, aportar a los grupos o a esta parte más de articulación. Por otro lado, también hay otros actores que se ven como muy importantes a fortalecer, las sociedades de fomento locales, los médicos y las médicas de familia y las escuelas rurales que mencionaba. Em, el último eje sobre reflexiones finales, asimetrías o desventajas de una perspectiva de género. Acá los grupos, como mencionaba, son espacios de transformación social y personal dividiéndolo en estos ejes que presentaba anteriormente, en el eje económico, los grupos generan oportunidades, pero no modifican otras limitaciones de autonomía económica. Es decir, el aporte generado por el trabajo de los grupos es complementario, digamos, a lo que hacen en otros, en la producción dentro de sus predios o en otros tipos de trabajo. En ese sentido, se valora mayormente que los grupos sean un espacio de encuentro que refleja cierta prevalencia del componente social, a veces sobre lo productivo de los grupos. Eh, y bueno, acá se presentan desafíos en materia de, bueno, crecimiento de la parte productiva de los grupos para aquellos que lo tienen y de expansión de los mercados, como mencionaba. Eh, Se observa acá la importancia de construir nuevos circuitos de comercialización, donde la escala local territorial puede ser interesante para ver, articulados, por ejemplo, con servicios públicos, con otros actores clave dentro de los lugares de cercanía, para, bueno, seguir trabajando esta sostenibilidad de los proyectos productivos. Se presentan desafíos en términos de, bueno, visibilización y reconocimiento del trabajo productivo de los grupos y que esto es otro elemento también que puede ser interesante a trabajar. En la parte más política, como mencionaba, hay cierto protagonismo político a seguir fortaleciendo para, bueno, este reconocimiento y valoración del trabajo que hacen los grupos y de, bueno, del valor en sí que tienen para que siga reconociendo, no digamos a la interna del grupo, porque eso ellas la tienen claro, sino más a nivel del entramado o el tejido de actores. Para consolidarlos también como un actor social. Esto de que, bueno, esta intersección que hablaba inicialmente de género con desarrollo territorial, a la hora de ir, no sé, a procesos de talleres o procesos de planificación territorial, bueno, cuando se hacen mapas de actores, que estos grupos estén presentes ahí y que sean convocados, que sean invitados y que eso siga como ampliando y amplificando su voz. Esto es interesante, digamos, es importante ver y que hay un trabajo acá más bien del resto de los actores locales. Acá hay elementos facilitadores, digamos, hay una actitud receptiva y proactiva de algunos de los gobiernos municipales, por lo menos en el caso que se estudió, que estudié, digamos. Em, la participación de ellos en la mesa de desarrollo rural también para generar nuevas oportunidades. Em, y acá hay un ejemplo también de, por ejemplo, el trabajo que hicimos con el programa Tierra de Mujeres, que es este de colonización de acceso a tierra, que el recurso económico no garantiza como la autonomía económica. Ahí lo que veíamos que era necesario otros elementos y acompañamientos posteriores técnicos también para sortear ciertos obstáculos y para que los proyectos mismos puedan seguir creciendo. Y bueno, por último, en este eje sociocultural, esto de que los procesos colectivos emergen como espacios de socialización que habilitan el tiempo libre y autocuidado y que eso tiene un gran valor y un valor muy central por sí solos, no necesariamente tiene que ser todo económico y productivo. Esto fortalece su autopercepción, el reconocimiento del trabajo que ellas hacen, dialogarlo con el resto, digamos, de sus compañeras, porque posibilitan este reconocimiento colectivo. O sea, hay veces que nos mencionaban que se traen a los grupos cuestiones o problemáticas que quizás tienen muy personales a nivel individual y ahí cuando se ponen en colectivo, y por esto es importante el tema de la confianza, aparece que, bueno, hay elementos que son comunes a todas y que no solamente individual.
Y acá reflejar estas problemáticas comunes también es un valor en sí mismo de los grupos. Esto de que, bueno, constituyen espacios de socialización que rompe con ese aislamiento característico que tiene el medio rural por, bueno, las distancias largas que hay entre sí, eh, y fortalecen el vínculo, digamos, entre ellos. Bueno, elementos que inciden en el fortalecimiento de los grupos, acá esta es la penúltima, lo prometo. Acá hay un acompañamiento, el acompañamiento técnico estable, con perspectiva de género y comprensión de las dinámicas rurales. Algunas entrevistas desde acá, aunque, bueno, hay veces que hay capacitaciones para productores, por ejemplo, y productoras, y los ejemplos que se ponen son urbanos. Bueno, acá hay un tema bueno, que quienes estén en los equipos formadores y técnicos también esté la dimensión rural y los ejemplos que sean tangibles y que sean reales también, ¿no? El desafío de pensar el cambio generacional, y esto pasa en general en todo, en el medio rural, en los productores, en las familias productoras, y bueno, en los grupos también pasan, cómo atraer juventudes, jóvenes y dar continuidad a los procesos. Esta territorialización desigual de las políticas y la configuración del tejido institucional explican, bueno, una apropiación diferencial de los recursos y oportunidades de los municipios. Aquellos que en lugares donde esto está más articulado, la apropiación es mayor y bueno, esto genera como distintos escalones para seguir creciendo como grupos o también para dar más sostenibilidad. Y esto no se ve solamente en esta microrregión, sino en otros lugares, digamos, dentro del departamento y en otros lugares, en otros departamentos de Uruguay no lo hemos estudiado y creo que es un elemento interesante también a ver ese punto comparativo. Y acá surgen otras cosas para la agenda futura, cómo estudiar un poco más la sostenibilidad y disolución de los grupos, cuáles son esos elementos que, bueno, hacen que facilitan su continuidad y por qué algunos se disuelven. Esto no necesariamente tiene que ser algo malo, sino que está bueno estudiarlo. Estudios comparativos, como recién mencionaba, ver esta dimensión histórica de los territorios y, bueno, ver las trayectorias organizativas. Por otro lado, esto, seguir mencionando que profundizar alianzas y trabajos compartidos entre los grupos, entre otros actores locales, es un elemento interesante y clave a seguir profundizando. Así que bueno, llegando a la final, y tiene que ver con la pregunta inicial de la presentación, ¿quiénes construyen territorio? Y esto en realidad es también para abrir un poco y dejar de hablar yo, para quienes estén conectadas, pero bueno, las mujeres rurales obviamente efectivamente construyen territorio, aunque las condiciones para hacerlo son desiguales, no son iguales en todos los territorios, y el reconocimiento de su aporte, digamos, es un elemento a seguir trabajando. Las mujeres rurales y los grupos construyen desde lo colectivo, son espacios de fortalecimiento personal y social, pero también son ámbitos para elaborar agenda política propia y visibilizar sus intereses. También lo construyen desde lo cotidiano, esto de, bueno, todo el trabajo productivo, digamos, que hacen desde sus predios, desde el resto del trabajo remunerado que hacen y también desde el no remunerado, desde el cuidado, desde sostener redes, tanto desde sus grupos, pero también participando en la fomento, en las mesas de desarrollo rural, en las escuelas, ¿no? En las comisiones de las escuelas. Esto también es construcción territorial. Y aquí resulta clave ver que hay distintas trayectorias. Yo pongo algunos ejemplos, a ustedes podrán traer otros o me dirán que no están haciendo otros lugares y es un poco también parte de la cosa, porque bueno, no hay una única mujer rural, no hay una única identidad y bueno, y esto también enriquece un poco este entramado y que hay condiciones territoriales y posiciones que configuran experiencias muy distintas y esto es también interesante, por eso decía que esto está abierto a seguir retroalimentando y dialogándolo. Y bueno, para tener en cuenta esto, ¿no? De insistir de que, bueno, hay factores y dimensiones que constituyen la dinámica territorial, social, cultural, ambiental, económico, y que todo eso va variando según territorio, que las condiciones institucionales y socioculturales de los lugares permean en la legitimidad y reconocimiento, por eso trabajar la visibilidad resulta clave, y que los apoyos son importantes, esto de que hayan de manera más concreta eso, llamados, espacios de formación, grupos, etcétera, es importante, pero también una integración más real en las dinámicas, que estén, que no se quede solamente en, bueno, estamos estudiando
y estamos trabajando sobre mujer, ruralidad, género y metemos todo aquí, sino que eso exceda, digamos, a estos ámbitos y que tenga que ver con más la dinámica política de los lugares, la dinámica de, no sé, pensar los espacios públicos, dónde están las trayectorias económicas, que sean las actores, actoras en esos lugares también. Así que bueno, por acá termino. Voy a dejar de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Vale, por tu presentación. Abrimos un espacio para preguntas. Acá tenemos en el chat hace un ratito ya que Adriana hizo una pregunta. No sé si querés ampliarla, Adriana, a partir de lo que siguió planteando Valentina, pero ella estaba consultando sobre el rol como actores en el territorio, tanto de CUDECOP o INACOP, eh, planteando precisamente que el sistema cooperativo es importante para, profundizando en su comentario, para ampliar, para reducir la brecha en el medio rural para las mujeres. Supongo yo que lo está planteando en términos de como instrumento de trabajo colectivo que pueden tener las mujeres en el territorio. Pero Adriana, no sé si tú quieres plantear algo más. Y de paso invito al resto de quienes participan a hacer preguntas o hacer comentarios a partir de la presentación de Val. Hola a todas, buenos días. Les pido disculpas, estoy un poco resfriada. Es bárbara la presentación, muy interesante. Nosotras en el medio rural, siempre las mujeres y la ruralidad es un tema. Lograr esa visibilidad, como estuvimos hablando en la mesa de desarrollo, yo soy de Villa Unión, se habló mucho con colonización de la importancia de la cotitularidad de la tierra, de que de la parte de tierra de mujeres también es un salto importante para nosotros, las políticas de género en el Ministerio de Ganadería, un ministerio que se ha abierto un montón. Pero bueno, yo soy defensora empedernida del cooperativismo a través de la formación de sus integrantes, de la equidad, la igualdad, en todos los sentidos, ¿no? De participación, de dirección, Entonces, bueno, para nosotras, INACOP y lo que es CUDECOP tiene, claro, ella está hablando de Canelones y nosotros estamos hablando desde un interior un poco más adentro, ¿no? Pero han sido muy importantes, que nos han ayudado a lograr incidencias, ¿no? No hacemos mucho, mucho, mucha influencia, sino más bien lograr incidencias. Pero no, buenísimo, buenísimo, sí, ganadería, mesas de desarrollo, mesas intercooperativas. Muchísimas gracias, Valentina, y estamos a las órdenes. Gracias, Adriana. Sí, por eso decía que está, me parece que estaría buenísimo comparar con otros lugares porque obviamente las realidades son diferentes. Nosotros estuvimos allá en Bella Unión. Eh, no sé si tú estuviste ahí en el taller que estuvimos trabajando, que estaba Rosmarí también. Eh, en particular en esta región, toda la parte más de cooperativismo no fue muy mencionada realmente. Sí, totalmente de acuerdo contigo que es esos actores, ¿no? El IRACOP, bueno, la Federación de Cooperativas que nombrabas ahí también, CUDECOP, son actores con los que hay que dialogar más. eh, y me parece que pasa lo que tú ponías en el chat ahí, ¿no? Muchas veces no hay información y eso es un obstáculo. Pero sería muy interesante ahondar ahí un poco de posibilidades de experiencias más desde el cooperativismo. Sí hemos sabido de algunas que, como dices también ahí, no han sido del todo buenas experiencias, pero es un actor más a agregar y está buenísimo el aporte. Muchas gracias. Ahí Raquel tenía la mano levantada.
¿Te escuchamos, Raquel? Aprovecho para Hola, mandar felicidades. disculpen, no me pude conectar antes. Bueno, agradezco enormemente esta instancia. Yo integro la Asociación de Mujeres Uruguayas con Discapacidad y esta asociación es la presidenta en este momento de la Federación de Organizaciones de la Discapacidad. A nosotros nos importa muchísimo y venimos trabajando porque muchas organizaciones son del interior y entonces no solo las ciudades del interior, sino las ruralidades también. Y bueno, entonces me interesaba saber si hubo presencia de mujeres con discapacidad, o si se mencionaron las dificultades, porque sabemos de las dificultades para accedernos a las instancias de convocatorias, por la falta de comunicación accesible, por el traslado, en fin, por lo que sea. Y entonces me interesaba saber si en este trabajo tan interesante habían podido ver algo, por supuesto que no del país, ¿no? De la zona donde trabajaron ustedes. Así que te agradezco, Valentina. Gracias, Raquel, que está muy bueno lo que dices y es muy interesante porque justamente no, por lo menos en los trabajos que por ahora hemos hecho no ha surgido y es un tema, digamos, a trabajar, eh, porque yo dudo que no exista, sino que es que no está visibilizado, digamos, y me parece que es incluso para nosotras, ¿no? Como grupo de trabajo y de estudios, ponerlo desde el vamos sobre la mesa creo que es un aporte importante. O sea, preguntar, digamos, en ese sentido creo que está bueno. No sé si quieres comentar algo, que tienes la mano levantada. Sí, sí, en realidad había levantado la mano para conversar con Raquel justamente a partir de su planteo, porque en Artigas hicimos con otra compañera del Seymour, con Rosmarine Green, entrevistas a mujeres rurales que este tema aparece no tanto desde la perspectiva de la incorporación de las mujeres, digamos que sea un tema de ellas, sino que el tema de los cuidados que atraviesa todas sus posibilidades de participación y cómo las dinámicas vinculadas al hogar, a los cuidados, a la discapacidad, no están necesariamente contempladas en estas políticas de empoderamiento de las mujeres, digamos, ¿no? Como la necesaria mirada integral del rol de las mujeres a la hora de proponer o estimular estos espacios de participación. Me parece que es otra forma de abordar esta problemática que Raquel trae, que también este, surge con distintos énfasis en los territorios, porque bueno, muchas veces también depende un poco de cuáles son las motivaciones que tienen estas mujeres con las que terminamos contactando y que están trabajando. Sí, lo que nosotros, la experiencia por lo menos que estamos teniendo es los planteos que hacen las compañeras en cuanto a que la sociedad ha venido trabajando y proponiendo y avanzando y en el área de género y demás, pero pensando mayoritariamente en mujeres que ven, que oyen, que si le hablan rápido entienden y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Esa sensación o esa exclusión, no solo sensación de exclusión, sino que es una realidad, se sienten excluidas, porque son excluidas, obviamente, porque nosotros desde nuestra formación, ¿no? Académica y la experiencia en las organizaciones, debemos cambiar la actitud esa, ¿no? Que venimos atrayendo desde hace tiempo en que pensamos los estudios o los trabajos para personas que ven, que oyen, y dejamos, nos olvidamos porque ha sido así, nos educaron así también, ¿verdad? En no tener presente siempre esa situación que además exige, nos exige cambios en las metodologías, cambios en las formas de abordaje, en fin,
Pero bueno, queríamos saber, porque venimos trabajando con mujeres del interior de Artigas, justamente también hay una asociación de personas ciegas de allá, bueno, de distintos departamentos, y sí, la situación es muy compleja de solucionar, pero no es difícil ni tampoco exige erogación económica en demasía, ¿no? Es un cambio de actitud más bien, ¿no? Que es desde nuestro lugar y desde el lugar de ellas, eso lo tenemos claro. Pero bueno, agradezco y esto lo voy a llevar, en un ratito estuvo una compañera acá también, pero lo voy a llevar y podemos trabajar de repente en conjunto y seguir integrando gente que tiene otras condiciones. Muchas gracias por esta instancia, muy, muy interesante, Valentina. No, buenísimo, Raquel. Totalmente de acuerdo. Y sí, obvio, nosotras desde CEMUR a las órdenes también para seguir intercambiando. Gracias. Yo quería aprovechar el comentario de Graciela en el chat respecto a que en Salto durante años funcionaron muchas cooperativas, asumo que son cooperativas de mujeres rurales, de acuerdo al planteo, no sé, me atrevo a decir eso, y que también es un tema que nos interesa desde el SEIMUR, en este caso lo está trabajando fundamentalmente Mayra, respecto a cómo ha sido el proceso de permanencia de los grupos de mujeres rurales y si las formas asociativas también inciden en esa permanencia, ¿no? Que me parece que son temas que están sobre la mesa para conversar también bueno, que resulta interesante con las experiencias que traen ustedes desde los territorios. ¿Está Victoria con la mano levantada? Hola, bueno, buenos días para todas. Muchas gracias, Valentina, por la presentación. Muy interesante también poder escuchar tu trabajo con más detalle y esta cuestión también más comparativa. Me pareció re interesante. Yo lo que te quería preguntar es un poco en eso que vos traías al final de las dimensiones, las distintas dimensiones en las que estos grupos funcionan y dinamizan y motivan. Y vos ahí de lo sociocultural traías esta cuestión como del espacio de compartir, de un tiempo propio, ¿no? Como estos emergentes que surgen en los espacios grupales que de repente van más allá de la razón de ser oficial del grupo. Bueno, me pareció muy interesante todo esto en pensar qué es lo que, vos decías, qué es lo que construye territorio, yo pensaba también qué es lo que construye grupalidad, o sea, qué es lo que nos sigue sosteniendo juntas o lo que nos hace, nos, digo, en tanto mujeres y a ellas en particular. Entonces, ahí sobre esto de cuáles son los temas emergentes no previstos y vos traías, bueno, lo del tiempo propio y también estos espacios para visibilizar de repente situaciones de violencias. Y bueno, ahí capaz que una pregunta que te quería hacer era si las cuestiones más vinculadas a los procesos de salud, salud y mujer aparecen o has visto que aparecen. Es una pregunta porque trabajaste con policlínicas, con escuelas rurales, bueno, conectando también con el seminario anterior, viene ahí también un interés y ahora traía la persona Raquel, que compartió antes la cuestión de discapacidad, bueno, es un interés más vinculado a preguntas de investigación que estamos trabajando, entonces, bueno, ver si lo viste, si aparece, si no, si más, sé que no estaba, pero bueno, me pareció que en eso de los tiempos y los cuidados propios. Y la otra pregunta, que es como un poco la contracara de la moneda, yo pensaba, toda esta gran heterogeneidad de espacios, de instituciones, de grupos, digamos, hasta dónde esas fragmentación, digamos, de la propia política, de los espacios donde baja la política, ¿qué tanto contribuye a esa continuidad grupal o qué tanto, no sé, no contribuye? Es una pregunta muy un poco teórica, pero un poco de lo que ustedes han visto, y algunas cosas que hemos visto también en nuestro trabajo de campo, a veces esa como necesidad de estar sosteniendo múltiples espacios de participación y los tiempos que eso implica y los traslados y las articulaciones que muchas veces terminan recayendo como en las mismas personas que participan en muchos espacios, ver si algo de eso salió, vieron algo de eso,
Bueno, muchas gracias. Sí. No, gracias, Victoria. Con respecto a la dimensión, sí, salud, me pasó con la dimensión salud y con la dimensión ambiente, que es un debe que tengo, digamos, para seguir profundizando. Em, Porque bueno, son aquellas que dejé como más alejadas, pero sí salieron algunas cosas ahí, por lo menos en alguno de los grupos que estudiamos. eh, el rol de la médica o los médicos de familia resultó clave mismo para la conformación de los grupos. Esto de que hablaban de que, bueno, eh, ir al médico o a la médica no se constituía, digamos, solamente en un chequeo, sino que sabías que cuando ibas, digamos, a la policlínica ibas a estar ahí 3 horas porque estaba esa médica o también pasaba con las psicólogas que cuando hacían instancias más grupales, que, bueno, se tomaban su tiempo, digamos, para irse, digamos, de la parte más rigurosa, digamos, de los estudios, sino que, bueno, también era un espacio para conversar, para incentivar, para que ellas se expresaran. Y ahí el motor de varios de estos grupos, me animo a decir que de la mayoría, por lo menos de los que hemos tenido contacto, surge de ahí, de que, bueno, como un trabajo muy fino de estas médicas de familia que iban, que conversaban, que se tomaban su tiempo, que empezaban a conectar entre ellas, que mientras que esperaban, habían varias ahí que hablaban entre ellas y a partir de ahí en algún momento surge, bueno, ¿por qué no nos juntamos tal día, hacemos tal cosa, traemos, y bueno, y a partir de ahí se comenzó a trabajar desde esa dimensión. La mayoría de los grupos, incluso eso, de los que por lo menos me he acercado, obviamente les falta el perdón, empiezan, digamos, hay un punto de partida muy vinculado, o sea, estrechamente vinculado a la salud. De, bueno, primero desde sus derechos, ¿no? De, bueno, tienes derecho a hacerte estos análisis y después de, bueno, formarse como un espacio mucho más íntimo y por eso valorizaban bastante el tema de la red de confianza y por eso, bueno, algunos grupos dicen, no, nosotros somos un grupo cerrado, porque, bueno, acá ya nos entendemos, empezamos juntas como que bueno, hay un trabajo ahí fino de ellas. Y también esto de a partir de ahí empezar a armar grupalidad. Bueno, acá está Ro conectada, que ella es psicóloga, que es de castellanos, que estuvo trabajando con el alero y que también ha tenido un trabajo, digamos, fino ahí de eso, de promover talleres, de empezar a armar esos espacios más íntimos de trabajo para que, bueno, surjan todas estas cosas desde el cuidado también. Pero bueno, también yo escuchaba tu presentación de la vez pasada y es muy interesante, digamos, para empezar a dialogar esas cosas porque esto que decía inicialmente, la parte de salud queda como, yo la tengo como muy en el margen y en realidad es muy importante. Y después en cuanto a los espacios de participación, sí, yo creo que es una locura. Hay una cosa propia de la arquitectura institucional. em, de armar espacios y espacios micro y más grandes y mesas y no sé qué, que en realidad terminan enloqueciendo a la gente, porque son las mismas personas las que pueden participar, desgastas mucho más tu tiempo que puedes usarlo para otras cosas y es muy difícil para ellas en particular, más allá de todo el resto del trabajo que recién mencionábamos. Poder concentrarse en eso. Algunas, como son en grupos grandes, se van dividiendo y lo van trayendo al grupo, tienen sus estrategias pero eso no quita que no sea un espacio totalmente desgastante y que te quita también tiempo para pensar, bueno, ¿cómo seguimos con esto? O qué de todo esto podemos captar. Entonces, es un tema ahí a dialogar desde la política pública, me parece principalmente que en lugar de como concentrar a veces algunos esfuerzos, como que se van, cada uno tiene sus propios espacios y eso va entreverando. Y aparte me parece que tampoco beneficia una articulación más real entre lo que las distintas, digamos, no sé, eso, tienes el del MEGAP, tienes el de no sé qué, y ese lugar como para dialogar, creo que a veces enloquece un poco, digamos, a la gente que efectivamente después va y participa. Ahí, Ro, tenías la mano levantada. Ah, perdón. Victoria, sí. No, no, solo, o sea, un brevísimo comentario en esto de seminario, al ser, mm, pensando en por dónde puede continuar ese diálogo con el tema de pensar los espacios de participación territorial y salud.
Yo algo que he pensado algunas veces que tiene que ver con el papel de las policlínicas y de las escuelas, y que capaz que lo podemos ir charlando después, pero es bueno, ¿a dónde tenemos que pedir permiso? Como pensar en muchas veces el acceso al médico, a la policlínica, es como un espacio que socialmente está legitimado, ¿no? Como, bueno, nadie te va, o nadie no, pero bueno, sería como menos cuestionable. Entonces quizás pienso en la potencia de estos espacios, vos decís, bueno, el papel de las médicas de familia, pero también de que exista esa red de policlínicas descentralizadas, rurales, como un espacio de presencia territorial y del Estado en territorio y de las políticas en territorio, donde muchas veces las mujeres estamos como hasta más habilitadas por los roles de género, por lo que se espera, hasta por el propio cuidado, si no es de ellas, incluso de las personas a cargo, ¿no? Entonces creo que ahí es interesante pensar esos espacios como un verdadero espacio como de llegada y de acceso. Bueno, en fin, nada, solo ahí una reflexión como para poder Sí, total. seguir para adelante, ¿no? Ya, pero creo que es como, ahora que decías, ¿no? Bueno, muchos grupos fueron incentivados desde ahí. Me parece que hay algo que está bueno para poner la mirada en eso. Nada, gracias y después seguimos el diálogo. Digo, está buenísimo. Ro, Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias Valentina por compartir todo esto, y por ese trabajo que hiciste todo este tiempo que a mí me alimentó mucho. Yo trabajo sobre todo con personas mayores y en neurodegenerativas también, por eso también me interesó esta palabra de Raquel, pero muy cortito en mi experiencia con las mujeres del alero, comentar que yo crecí en esa zona y tenía toda una visión, por lo cual no me quedé tampoco ahí, me fui a otros lugares a hacer otras cosas y en un momento me invitaron a trabajar, a presentarles bueno, el trabajo que yo hacía desde la neuropsicología o los talleres de memoria o lo que fuere, pero y fue muy, muy lindo para mí ver desde la distancia y sin que nadie me lo pidiera ese recorrido que habían hecho esas mujeres, que habían sido mis vecinas y que ahora estaban hablando de otras cosas, cuidándose de otra manera, considerando un montón de situaciones desde género, referidas a sus proyectos vitales, a sus trayectorias vitales. Entonces, para mí fue la verdad que una experiencia hermosa y seguimos en contacto, pero sobre todo esto, ¿no? Hubo sí una doctora que fue la que ayudó y motivó a esa fundación y a mí me parece como muy importante eso. Y también cómo cuando fui a presentarles una propuesta de taller, de reflexión, de trabajo, tener en cuenta ese respeto al proceso que ese equipo venía haciendo, que ese grupo venía haciendo. También pensando no en todas las instituciones y en todo un poco lo que circula alrededor, a mí me gustó mucho que también lo vi en Valentina, eh, poder, digamos, estudiar esos procesos, pero desde ese respeto, considerando esa trayectoria que tiene su curso y que se puede aprender mucho de eso. Bueno, nada, gracias. gracias, Ro. Bueno, espero que el próximo Día de la Mujer Rural, en el mes por lo menos, podemos hacer algún otro taller, que fue el que yo mencioné inicialmente, que estuvimos con Mai también, el que hubo como digamos esa integración entre los grupos que son más urbanos, de adultos mayores y bueno, en particular el grupo del Alero que estuvo muy bueno para trabajar identidades y vínculos, que fue muy interesante. Vale, Buenas, tocaya. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Colonización, entonces vengo a mirar un poco desde el lado de la política pública y entiendo perfecto esto de los espacios que comentan, ¿no? Que es agotador y compartir, o sea, no traigo ninguna respuesta, pero nos encontrábamos en un grupo de trabajo del Consejo Nacional de Género
pensando estas cuestiones de estos espacios, ¿no? Y de cómo llegar y de cómo bajar las políticas de género al territorio. Y claro, también de este lado, digamos, te volvés loco para no caer en ese problema, digamos, pero no encontrás por dónde, digamos. Lo que nosotros normalmente, el lugar donde más o menos tratamos de llegar siempre como por la misma puerta para no generar 40 cosas paralelas, son las mesas de desarrollo, que ahí es donde se supone, teóricamente, que es donde se espera que el Estado se encuentra con la sociedad civil representada. Claro, no tenés individualidad, supuestamente en las mesas de desarrollo se participa representando a algún tipo de organización o algún tipo de colectivo. Y claro, lo que son las políticas de género no se arriman o sea, creo que saben que existe la mesa de desarrollo, digo, pero no es como el espacio propicio para esa institución para aterrizar en la ruralidad. Entonces, al final, terminas mapeando, bueno, espacios como por dónde llegar y realmente también es como súper difícil de este lado y no, al menos a mí personalmente no es algo que yo desconozca, pero es algo que termino cometiendo el mismo error una y otra vez porque no encuentro cómo hacerlo mejor, digamos. Y me encuentro con otras instituciones, puesto el Consejo Nacional de Género son todas las instituciones del Estado con sociedad civil y ahí estamos todos como con el mismo problema y detectando la dificultad, pero también te pasa que al final la propia estructura del Estado medio que te termina obligando a hacer esto, porque vos tenés una misión y una visión institucional. Entonces vos tenés que ir queremos como tener una mirada global sobre las personas, porque claro, las personas son una sola persona y es una integralidad, no tienen una puerta que es salud, una puerta que es tierra, una puerta que... O sea, la persona es una sola, evidentemente, pero como el Estado está fragmentado y cada institución tiene como sus obligaciones, es, a mí hasta ahora, hace como unos 8 años por ahí que estoy acá, hasta ahora me ha resultado imposible no empeorar o sea, ya no digo aportar a mejorar, o sea, tratar al menos mi meta es que no sea mucho peor. Y la verdad que soy totalmente consciente del problema, pero no tengo media idea de cómo resolverlo, porque realmente la vida después, cuando querés materializar, terminás haciendo una actividad paralela, básicamente, porque la vida te termina llevando para ahí. Tenemos un espacio que es el espacio de diálogo de mujeres rurales, que ahí también está el Estado y las organizaciones, y ahí es el lugar donde un poco más tenemos como una cuestión más global, porque ahí sí que tenemos distintas instituciones, por ejemplo, y bueno, esta salud y pasamos 3 meses, por ejemplo, hablando de problemas específicamente de que las mujeres no acceden a la salud como quieren acceder a las mujeres rurales. Y al resto de instituciones que tenemos nada que ver con el tema, acompañamos, vamos al ministerio, las ayudamos a redactar las cartas, todo, pero institucionalmente como que no tenés un rol. Y ese tipo de espacios no es tan fácil de sostener porque ni los propios superiores entienden muy bien por qué estás 3 meses hablando de salud si vos trabajas en colonización. Entonces es como sumamente complejo y de ambos lados. O sea, entiendo que la población objetivo sufre horrible por nuestras decisiones como el Estado, también compartir que de acá sufrimos por lo que hacemos, que no es que estemos ajenos, es que realmente después la vida, yo personalmente no he encontrado y veo que en el resto de las instituciones que compartimos espacios con este tipo de rol, digamos, estamos como parejamente complicados. Gracias, Vale. Sí, qué difícil. Eh, ¿Qué iba a decir? No sé qué responder. O sea, sí se me ocurren cosas, pero es como para seguir dialogando, hacer un poco de catarsis y a la vez, eh, no sé, seguir intercambiando, porque, o sea, es inevitable para mí que las mesas de desarrollo rural, o sea, van a seguir existiendo y es un espacio donde, no sé, pensando en esto de colonización, bueno, ahí las convocatorias de tierras de mujeres llegan, más allá de que no se trate de género, y hay grupos que la integran y que van, y que bueno, o sea es necesario que sigan existiendo. Capaz que hay otras cuestiones específicas que no van a tener efectividad si se tratan ahí y no hay interés de que se trate, más vinculadas a género directamente. Creo que ahí hay un tema, o sea, hay un millón de temas, pero algunos de los que se me ocurren es, bueno, sí, el espacio de diálogo de mujeres rurales existe. eh, ¿Cómo hacer para que eso después le llegue a quienes no están ahí, que están en los grupos, digamos, más locales? Y ahí entiendo que, o sea, no es tu rol, no es el rol de quizás quienes participan ahí, capaz que hay una cadena que hay que trabajar ahí, por eso insistía con esto de los técnicos más regionales y territoriales, que tal, entiendo que también están en mil demandas, ¿no? Porque no solamente están trabajando en esto, o sea, es como un entramado bravo, digamos, de meterse, pero ta,
yo creo que los espacios, múltiples espacios que hay van a seguir existiendo, ¿no? Hay un tema ahí de cómo se da esa cadena de comunicación o articulación. Y hay casos que, entre comillas, muy comillas, que son exitosos de esto de, bueno, sabemos que esto se trató acá, eh, sé los intereses que hay de, por ejemplo, de estos grupos X en estos territorios, voy a hacer esta conexión. Creo que hay que ir por ahí a ver cómo es que se hacen esas cosas. Ahí Raquel dejó en... Adriana tenía la mano levantada y ahí va. Dejó ahí el contacto. Buenísimo, Raquel. No sé, Adriana, si querías comentar. Yo solo quería, a ver, a mí me pasa, por ejemplo, en el tema de crear permanentemente espacios. Por ejemplo, integramos la mesa de desarrollo de acá de Bella Unión y el otro día pidió para ir, para hacerse presente en la mesa, la red de víctimas de accidentes de tránsito, de siniestros de tránsito. ¿Por qué? Porque están luchando por una ciclovía. Cuando ellos llegaron, los mediadores de la mesa de desarrollo les dicen que no es el ámbito en donde hacer el planteo. Entonces, a lo que yo le digo, pero lo que pasa es que la ciclovía es un medio de movilidad rural también. Los niños que van a la escuela pueden utilizarla, entonces me parecía que estaba relacionado. Pero bueno, se ofrecieron a crear una nueva mesa, o sea, imagínate, si ahora quiero saber en qué está la ciclovía, también voy a tener que integrar la nueva mesa que va a integrar tránsito con caminera y es un montón de tiempo porque quiero saber en qué está la ciclovía y tengo que ir 3 horas a escuchar cómo la caminera le dice a tránsito que le corresponde a ellos, ¿no? Y así estamos. Lo mismo que, a ver, cuando yo voy a una mesa de desarrollo, el otro día, que fue la mesa acá, llevamos el proyecto de la Feria para las Mujeres Rurales de la Zona Oeste, que es lo que abarca Colonia Palma, Colonia Viñar y todas zonas profundas. Las chiquilinas hacen un montón de cosas maravillosas, exquisitas y hermosas, trabajan con lana, y no tienen mercados. Entonces nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto de una feria. Mi idea era que cuando se presentara el proyecto en la mesa, se iba a debatir, se iba a decir, bueno, pero si mejor lo hacemos acá y si mejor, pero no, o sea, fueron, se lo entregaron al director de desarrollo municipal y le dijeron, fíjate si se puede gestionar un espacio. Pero es como que yo sentía que había mucho más para enriquecer, porque también habían productores que capaz querían participar, entonces es como que nos falta comunidad y es como que ese espacio tendría que apuntar mucho más a consolidarnos como comunidad y no solo a ir a decir, ah, no sabes, me tiraron pesticida y a quién denuncio y cómo llamo y la helada mató la caña y pasamos 8 meses hablando de la helada que mató la caña y no nos dedicamos a desarrollar cosas, porque viste que acá en Bella Unión la caña de azúcar deja muy por fuera a la mujer. No hay opciones. La mujer queda por fuera de la zafra. Trabaja ayudando al marido, capaz, pero no figura en BPS, no tiene un seguro, está como... Entonces, uno presenta opciones. Presenté en una mesa un proyecto de lana para aislantes térmicos y para elaboración de biofertilizantes a base de lana. Presenté un sorgo forrajero para hacer biomasa. Entonces, es como que también te desmoraliza cuando presentás y presentás y presentás ideas que apuntan a las mujeres y a lo que es la autonomía económica y la independencia, y no ves que tengan ningún andamiento. Entonces, al final, los que determinan las cosas importantes que se tratan son siempre los hombres. Es como que no se ha logrado. Por eso a veces digo, las mujeres nos encargamos de la salud, de los cuidados, de la administración, sabemos. Entonces, qué bueno sería algún día decir, bueno, mira, se reúne una mesa de mujeres que quiere resolver la policlínica, ¿por qué está desabastecida? ¿Por qué no está funcionando? Invitamos no sé, chiquilinas, uno rema un montón con el tema de las ruralidades y el género, y bueno, era eso.
Gracias, Bu- Adriana. Bueno, yo, Tremendo. Yo les quiero agradecer a todos y todas por haber participado. Estamos un poco pasados de nuestro tiempo para el seminario, pero creo que cada seminario ha ido, bueno, complejizando y profundizando el tema, pero también motivando a que este espacio sea un lugar también de intercambio mensual y bueno, y disparador de ideas, ¿no? Para no quedarnos solamente en el plano del debate, sino poder trabajar y generar cosas en territorio, que creo que a todas las que estamos presentes acá es lo que más nos interesa, ¿no? Poder llegar al territorio justamente a interactuar con estas mujeres que son objeto de nuestro debate, pero que bueno, que sean también sujetos de acción y no solamente de estudio. Les invitamos el próximo 31 de julio, tenemos nuestro próximo seminario mensual, así que esperamos que sea nuevamente un espacio para encontrarnos. Reitero el agradecimiento por estar y bueno, seguimos en contacto. También contarles que esto queda grabado, así que también aspiramos a que esa difusión trascienda la presencia en directo y bueno, que también en diferido se pueda llegar con estas conversaciones. No sé si tú, Valentina, querés agregar algo más o Mayra, si no, No, yo solamente reitero el quería decir agradecimiento a Val. gracias. No, y gracias a todos los que se quedaron para conversar porque esto va para seguirla. No, solamente decir que si, no sé si alguna no, nosotros mandamos un mail, digamos todos los meses, porque la idea es hacer uno, digamos, el último viernes de cada mes, por lo menos intentamos hacer como un encuentro así, presentar algo y poder intercambiar. Si alguna no le ha llegado, puede dejar el correo también, más allá que después lo mandamos por los grupos de WhatsApp que tengamos y eso. ¿No? Buenísimo. Adriana, yo creo que estás en el grupo de Bella Unión, ¿no? Te llegan por ahí las Sí, Grupo de comunicaciones. WhatsApp de Xiaomi. Ahí Ahí va. va. Igual Está podemos genial. agregarte ahí el correo. Buenísimo. Y cualquier cosa de eso nos pueden contactar por mail a seimur@cienciasociales.edu.uy o bueno, por Instagram también. Ahí nos llegan varios correos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todas y todos y bueno, vale, excelente la presentación, como siempre. Bueno, gracias. Que anden bien. Chao, bueno, gracias. Estamos en gracias. Que contacto. Adiós, anden muy bien gracias por todas. todo, gracias, Vale. Nos vemos. Chao.